Esperamos un ratito. Vale. No se pone a ver, hombre. Pero no vuela ahora, por eso. Tengo todo el coso. No sé si gente quiere entrar, cuántos hay, quiere esperar. Bueno. Si alguien quiere decir algo, saludarse, opinar de algo, comentar algo, lo puede hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en el segundo encuentro de Verne y en el décimo de lo que es el encuentro literario de lectores, titulado Ven a ver a Verne. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que fue la vez pasada, que hablamos desde el nacimiento de Verne en 1828, su vida con acontecimientos, por ejemplo, se nombró la primera foto de la luna en 1840, se hablaron de máquinas, inclusive máquinas rotativas, las máquinas a vapor, todo el movimiento de la industrialización. Contamos de lugares que se iban descubriendo, ya que tocamos algunas novelas donde se descubría parte de África, también la teoría de las especies de Darwin, allá por 1854, y entre 1850 y 1860 descripciones de cientos de peces que ayudaron a la escritura de Verne con sus 20.000 leguas de viaje submarino. Y bueno, nada, también llegamos a la ciencia ficción, como contaba él, a través de la ciencia, el estudio y lo que le sucede a ciertos personajes.
para culminar en estos personajes bernianos que se fueron construyendo como el científico aventurero. Así que de a poco eso fue el resumen de la vez pasada. Lo que tratamos de buscar en este segundo encuentro es conocer un poco la literatura de Verne con el cine. La literatura de Verne y cómo lo fue adaptando el cine a este Verne que no nació con el cine, sino que nació a través de su imaginación. Así que, antes que nada, hablemos de la invención del cinematógrafo y me gustaría estar un momento tranquilos para ver este gran invento. Ahí verán el cinematógrafo de los Lumière, como lo pueden ver, una caja, una manivela, una caja chiquita arriba, que es la que va a dar vida a todo lo que conocemos sobre el cine. Esto ya sería como el último concepto, porque, bueno, qué sé yo, por ejemplo, en Altamira, en España, hay cavernas prehistóricas en donde se ha dibujado un jabalí con ocho patas, dándole el efecto de movimiento, pero lo que se quería mostrar era que el hombre podía manifestar el movimiento a través de figuras en cavernas. Los egipcios, cosa que hemos visto, con los griegos, los romanos, también querían mostrar el movimiento. Y en su momento en Asia, como también hemos estudiado en algún momento, aparecieron unas sombras chinescas. Esto inspiró a lo que fue la linterna mágica en el siglo XVII, que era una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego funcionar a la inversa, ¿no? Salir del interior al exterior en una pared, en una tela. Después con la revolución industrial vinieron los avances tecnológicos como los motores a vapor, bueno, lo que ya hemos hablado, la electricidad de Edison, y la migración del campo a la ciudad, que eso también forma parte de lo que es la ampliación del conocimiento dentro de la literatura y el cine. Ahí vamos viendo cómo el cinematógrafo fue siendo ese invento que ahora lo tenemos acá. Vamos al cine, la cámara, el cinematógrafo atrás que ilumina y la pantalla en la tela gigante se ven las películas, ¿no? De a poco surgió la fotografía en 1816. Luego apareció Peter Mark Roger, un médico inglés que en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esto, una imagen queda en nuestra retina una milésima de segundo. Y es esto lo que nos permite ver la realidad como una secuencia ininterrumpida de imágenes. Y también se calcula detalles como la velocidad. Esto crea la persistencia del movimiento, que es lo que se logra ver a través de esta máquina que les estoy mostrando aquí. También el físico belga, Ferdinand Plateau, descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo, que el cerebro toma como una imagen continua, constantemente. Hablando de Edison, que inspirado en el zoopraxiscispio, crea en 1879, ese zoopraxiscispio lo creó Moy Breger, que inventa el kinetoscopio, un aparato que captura la imagen en movimiento y la plasma en una cinta perforada, como lo vimos acá, y el 20 de mayo de 1891 se realiza la primera proyección en sus laboratorios. Edison lo logra proyectar una imagen. El kinetoscopio siempre fue para el público selecto. Ahora vamos a ir, ahí se logra ver la imagen que se está proyectando. Y continuamos. Como habrán visto, era un sistema de una caja grande sobre una más pequeña, donde iba la cinta, ¿no? Ya lograron ver todo eso, y esa cinta era iluminada para que luego salga la imagen para que choque contra una tela o una pared. Y así se creó el primer cinematógrafo. Es una explicación medianamente simple para llegar a lo que queremos.
Los inventores, bueno, hablamos de personas anteriormente como Mark Roger, Edison, pero acá tomamos que este invento fue creado por Auguste y Louis Lumière, que seguramente lo han escuchado nombrar, son más conocidos como los hermanos Lumière. Estos dos hermanos franceses, que valga que venimos hablando de Francia con Verne, crecieron en Lyon. Ambos trabajaron en un taller fotográfico que era de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. Luego hizo algunas mejoras en el proceso de fotografía estática. A partir de 1892 empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento y patentaron un nuevo significativo de procesos notables. De regreso de un viaje en París, Antoine Lumière trajo un kinetoscopio, que era lo que había tomado como referencia Edison. Y los hermanos lo examinaron atentamente y pronto concibieron un proyecto que haría realidad partiendo de los inventos ya existentes. Crearon un aparato que serviría como cámara y como proyector, que fue lo que vimos en el video. El cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes en que ven los humanos. Al comienzo ellos mismos cargaban las piezas de las cámaras filmadoras en una caja para transportarlas de un lado al otro. O sea, todo esas cajas iban en un estuche. Y el 13 de febrero de 1894, Auguste y Louis Lumière presentaron su patente, el cinematógrafo. Perdónenme el francés, pero bueno, es lo que sale. Y acá voy a abrir paréntesis, porque ya que Julio Verne para el año 1895 ya tenía 41 libros escritos de los viajes extraordinarios de Herschel, y en noviembre de 1895 terminó de publicar La isla de Hélice, que es el... ¿Por qué digo La isla de Hélice como libro 41? Porque es ahí donde empieza el cinematógrafo, aparece el cinematógrafo, con 41 libros de Verne. Así que gran parte de la obra verniana, teniendo en cuenta que se ha llegado a contar más de 60 libros, podemos decir que Verne nació antes que el cine, pero que el cine nació con él. Y con este prólogo inicia la charla y los invito al taller literario de hoy. Ven a ver a Verne. Para recorrer el mundo del cine y las adaptaciones que diferentes directores, tanto de cine, televisión y teatro, y bueno, también hay obras de títeres, videojuegos que se han hecho por un medio audiovisual que conocemos, que se han adaptado. Primero tenemos que ir al tercer libro escrito por Verne, que se titula De la Tierra a la Luna. Esta novela fue publicada en septiembre y octubre de 1865. Acá faltan 30 años para la creación del cinematógrafo. Les cuento que va a ser un viaje de ida y vuelta, ida y vuelta. De la Tierra a la Luna cuenta que tras terminar la guerra de secesión estadounidense, el presidente del Gun Club, Impey Barbicane, propone la fabricación de un cañón gigante para enviar un proyectil a la Luna. Un cañón muy largo. Junto con el secretario J.T. Maston, y tras ser informado de los detalles astronómicos por el observatorio de Cambridge, deben resolver una serie de cuestiones características del cañón, forma y tamaño del proyectil, clase y cantidad de pólvora necesaria, y también la ubicación del sitio de lanzamiento, la financiación de la empresa en total. Tras un dramático duelo entre Barbicane y Nicole Ardan, Ardan los convence de que olviden sus rencores y viajen con él a la Luna. O sea, durante largas páginas en este libro se cuenta cómo se forma el Good Clan, hasta que se terminan convenciendo de que tienen que hacer como un viaje turístico entre ellos tres y dejar de lado toda la parte económica. El proyectil es modificado para permitir que los pasajeros puedan soportar el viaje. Antes de ser lanzado, el proyectil J.T. Maston se queda en él unos días. Cuando termina su misión, ha engordado. Finalmente, el proyectil es lanzado, J.T. Maston, en el observatorio construido en las montañas rocosas. Esto acá se diagrama bien en el libro, en la novela, porque el proyectil está armado como si fuera una biblioteca, como si tuviera una cocina. Se buscan espacios no como ahora que están todos encapsulados los astronautas, sino espacios cómodos. De estos 28 capítulos, en el primer libro, porque luego se suma el libro Viaje alrededor de la Luna, que fue
se presentó en 1870, justo faltan 25 años para el cinematógrafo. Y Viaje alrededor de la Luna, que se escribe 5 años después, se une, ahora está unido, uno puede conseguir los dos libros en uno, pero cuenta la historia, porque en el primer viaje no llegan a la Luna, se quedan orbitando. No, habíamos hablado en el encuentro anterior de que Verne no quería llegar a la Luna por el miedo a lo inverosímil que él tenía con ese lugar. Uno la podía ver, inclusive fue fotografiada, él vio las fotografías, pero no sabía qué podía encontrarse así. Entonces dejó este cohete, esta bala, este proyectil, orbitando en el espacio. Y Viaje alrededor de la Luna en 1870, el viaje se realiza durante la luna llena. Y aunque la idea de los tripulantes era aterrizar en el satélite, pronto se dan cuenta de que están atrapados orbitando alrededor de él. Hacen conjeturas sobre la posibilidad de la vida selenita, que son estos personajes que veremos después, y después de comprobar que en el lado de la Luna que siempre mira la Tierra, ampliamente explorado por el telescopio de la época, no hay indicios de vida. Se internan en el otro lado. Tras dar la vuelta a la Luna, deciden utilizar los cohetes que tenían en la parte posterior de la bala, que originalmente planeaban usar para amortiguar su alunizaje, para neutralizar la inercia del proyectil y caer en el satélite. Su proyecto no funciona y caen hacia la Tierra. El mar amortigua el golpe y son rescatados por la Marina estadounidense. Eso es lo que cuentan estas dos novelas. A los anteriores capítulos, los 28 capítulos, se le suman estos 23, que hacen un solo tomo, como les dije anteriormente. Comenzamos con este título de Verne, por más de que ya habíamos dicho de que 5 semanas en Globo había sido el primer libro escrito. Comenzamos con este título de Verne, que es el tercero, porque en 1902 se hace la primera adaptación en el cine, se filma la primera película animada, consciente de ser una película, o sea que no es un documental, o una mera filmación casual, o algo cortito, o un experimento. Esto viene con historia, escenografía, actores y ciencia ficción. La Voyage dans la Lune, Viaje a la Luna, en 1902. Esta es una película francesa, en blanco y negro, muda y de ciencia ficción, dirigida por Georges Méliès. El guión está escrito por el director, Georges Méliès, y por su hermano mayor, Gaston Méliès, inspirada en una amplia variedad de fuentes, entre las que destaca De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de H.G. Wells. La película dura unos 14 minutos con 12 segundos y tiene un costo de 10.000 francos de aquella época. Esto revolucionó el cine debido a su longitud inusual, sus lujosos valores de producción, sus efectos especiales innovadores y su énfasis en la narración de la historia, que influyeron notablemente en otros cineastas. Y, en última instancia, en el desarrollo de la película narrativa de un conjunto. Lo que decíamos de la ciencia ficción bien contada, la forma de decir vamos a hacer una película, no era que fue una casualidad. El cine empezó a realizar historias ficcionadas tras su éxito, abandonando un tipo de cine más cercano al documental de los hermanos Lumière. Porque decía esto, que justo en la parte del cinematógrafo se podía ver que se filmaba la salida de personas en una fábrica, entonces se quita la idea de hacer todo documental. Bien. Está calificada como el primer éxito mundial en taquilla. Si bien su creador no se benefició del éxito en algunos lugares, como en el caso de Estados Unidos, pero técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison lograron piratear la copia del film y la distribuyeron por todo el país. Esto motivaría más a Méliès para hacer otras películas. Hizo 2 copias más de este viaje a color, le cambió tonalidades, le puso otros efectos, pero todo muy, muy poquito en detalle. Solamente se fue quitando ganas de mejorarla. Y esta sigue siendo una película muy popular en la actualidad. También esta película, que siempre hablamos de las remakes, hablamos de las segundas partes, en 1909 salió la remake de esta película. Así que es la primera película y la primera película con remake, que tiene un guión de Segundo de Chomón, y lo que tiene que ya no está más en blanco y negro. Segundo de Chomón, en español, la colorea a mano,
fiel adaptación. Y bueno, nada, tiene algunos retoques. Chomón hace uso de una serie de personajes extravagantes, como en el corto de Méliès, se le construye una bala que es arrojada hacia la luna. Solo que en esta ocasión el proyectil no es arrojado a su ojo, sino que entra por su boca y la luna se lo traga. Algo que también sucede en dos películas, las de Méliès y la de Chomón, es que cuando golpea o matan a un selenita, se evapora. Resulta que en Jasón, los argonautas, al final de la película, a Jasón lo atacan unos esqueletos que tienen esta misma característica que los selenitas, que es la película de Méliès. Y también hay algo relacionado con Piratas del Caribe 1. Hay un grupo de piratas que tienen una maldición en su vida que resulta ser inmortales. Cuando le enfoca la luz de la luna se vuelven esqueletos. Este tipo de características que fueron pasando de película en película. Vieron que hablé de 1902, 1909, 1968, la de Jasón y los Argonautas, y la de Piratas del Caribe, ya la más reciente de todas. La película se abre con la escena de un congreso científico en el cual el profesor Babenfuhr, el mismo Méliès, intentando convencer a sus colegas para que formen parte de un equipo de exploradores de exploración de la Luna. Una vez que estos aceptan, la expedición se pone en marcha. Y los científicos viajan en una nave espacial con destino a la Luna. Entonces la nave aterriza en las dunas de la Luna como un misil dirigido que se representa como un ser antropomórfico. Ahí lo podemos ver, que la Luna tiene su cara. Ahí vemos el gran cañón que dispara este proyectil. Una vez en la superficie, los científicos se reúnen con los habitantes de estas hostiles tierras. Acá vemos lo que no quiso hacer Verne con el tema de los selenitas, con el tema de cómo sería la tierra lunar, y si sería con montañas, mares. Pero bueno, acá Méliès jugó más con el cine unos años después. Los selenitas llevan a los protagonistas ante su rey, después de descubrir que los enemigos han desaparecido sin avisar bajo una nube de humo con el simple toque de un paraguas. Acá vienen estos efectos especiales de la época. Estos franceses acaban solo ante el rey, del que logran escapar para regresar a la tierra. Sin embargo, en el viaje de vuelta, caen en el océano del que deberán ser rescatados. Acá vemos cómo lo que les decía recién de Piratas del Caribe, lo que les decía de Jasón y los Argonautas, el mismo concepto sobre los esqueletos. Luego, en 1958, hay una segunda adaptación de La Tierra a la Luna. Esta adaptación se viene a color. Fue dirigida por Byron Haskin, uno de los grandes maestros de efectos especiales en los años 50, que también hizo carrera como director en el campo, en el que filmó cintas tanto como La Guerra de los Mundos, Su Majestad de los Mares del Sur. Esta película, de La Tierra a la Luna, de 1958, dura 101 minutos. También se la conoce en español como Rumbo al Infinito. Tras el final de la guerra cuenta más o menos así, que tras el final de la guerra de secesión, América, la secesión americana, un científico visionario llamado Victor Barbicane, que en esto tiene relación con el libro, inventa el Potencia X, un nuevo combustible capaz de generar energía sin límite. Junto a su ayudante y la hija, hacen el cohete. Y es propulsado por este nuevo combustible, y es hacia la Luna donde vivirán, bueno, historias increíbles. Acá es donde cambia todo el sentido, se toman los nombres de los personajes, pero no se sigue fiel a la novela. Luego hay una segunda adaptación que se anima, es una adaptación animada realizada en Australia, dirigida por Richard Slapiskin, y son capítulos de 46 minutos. Y hay una adaptación hecha en Grecia, también con el mismo título, de La Tierra a la Luna, en 2013, dirigida por Angelo Spartalis, que es una duración de 87 minutos, y se toman referencias no netamente humanas. Son como robots que tienen diferentes características. Esas características son tomadas de la novela, obviamente, y que recrean todos los conflictos que han tenido el club de las armas para poder realizar el cañón y poder viajar hacia la Luna y no llegar nunca.
Bueno, de esta forma concluimos lo que fue la primera adaptación de un libro de Julio Verne, que fue Viaje a la Luna de 1902 y sus derivados. Luego vino, en 1904, Viaje a través de lo imposible, también de Méliès. Pero acá Méliès se basa en una obra teatral del mismo nombre, que se realizó en 1882 y fue armada por Julio Verne y Adolphe Denry. En aquella ocasión los protagonistas viajaban al centro de la Tierra en la obra de teatro por Verne. Sin embargo, Méliès decide cambiar un poquito el nudo de la trama y en su película hizo que sus personajes viajen ni más ni menos que al Sol. Este ambicioso cambio también daba continuidad a su anterior incursión fantástica, que fue lo que fue el viaje a la Luna en 1902. La historia que nos presenta Méliès como Krasilov, actúa el mismo Méliès, un sabio que se propone viajar por el mundo junto a una comisión del Instituto Geográfico, pero utilizando diversos tipos de transporte. Primero un tren, luego un automóvil, un submarino bote, un par de globos aerostáticos y un misterioso tanque de hielo. Sí, así como suena. El tanque de hielo inclusive se ve que es muy bien utilizado el recurso en ese momento. Es como ahora vemos las carteleras de cine donde vemos un barco pirata y después el barco se lleva toda la presentación de la película. Bueno, acá sucede lo mismo. Este extracto nos introduce directamente en el viaje fantástico y sus extrañas incidencias. Durante 24 minutos y nuevamente la ciencia ficción y la aventura, como lo viene contando Méliès. Como podrán ver, hay una unión de libros de Verne, desde la obra de teatro que se basaron de Verne de 1882, también está Viaje al centro de la Tierra y también está De la Tierra a la Luna. Así que Méliès fue juntando novelas de Julio Verne para crear una nueva adaptación más libre. Y acá también, al nombrar tantos medios de transporte, se nota que está La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1872. También combinamos con esta adaptación de una nueva película de Méliès y una nueva novela, o mejor dicho, una nueva obra de teatro de Julio Verne. ¿Quieren preguntar algo antes de continuar con la siguiente adaptación de libros? No, yo ahí fui poniendo en el chat los enlaces de YouTube de cada una de las películas que nombraste para el que las quiera ver completas. Buenísimo. Gracias. A lo último también tenemos un preparado de películas muy antiguas. Este encuentro lo tendría que haber hecho con los cuadritos negros y todos los rótulos de todas películas mudas. Porque la mayoría son todas mudas. Por lo menos hasta el 50. Por ahí el aporte que quería sumar era la invención de Hugo, esa película en 3D, sí. Grafican muy bien esto que vos contaste sobre la biografía de Méliès. Claro, el proceso de la película, lo que significó en la época y lo que significó la guerra para el cine o para el arte. Y ahí en esa película, ahora que la nombrás, el final, vamos a spoilearla, el final de la película están haciendo el viaje a la Luna. Claro. O sea, ya lo había hecho Méliès, lo que se encuentra son las imágenes, las cintas de cuando... La que nos llegan hoy en día, hasta hoy en día. Claro, porque aparece Méliès ya en una forma grande, está más viejito, y Hugo encuentra las cintas de cuando Méliès era joven, que había filmado, un viaje imposible. Bueno, después tenemos una lista larga al final de las películas de Méliès. Sí. Y tanto esa película con los autómatas y me parece por ahí en general Verne se relaciona mucho con Leonardo da Vinci y el tipo de diseño, el tipo de cómo se imaginaban la mecánica. La mecánica. Cómo era la mecánica aplicada. Científicos que escribían novelas de ciencia ficción. Era eso nada más.
Gracias. Sí, esa película está muy buena, sí, la vamos a recomendar para que toquen a lo que es el cine de aquel momento, de los inicios y Méliès. Bueno, 20.000 leguas de viaje submarino, de 1869. También muchísimas adaptaciones. Esta es la sexta novela de Julio Verne, publicada el 20 de marzo de 1869. O sea que faltan 26 años para la invención del cinematógrafo. La historia comienza con una expedición a bordo de un buque de la Marina de Guerra de Estados Unidos, el Abraham Lincoln. El Lincoln lo escucharemos varias veces en otras novelas también. Al mando de él está el almirante Farragut, que busca dar caza a un extraño cetáceo con un largo y filoso cuerno en el hocico. Luego se demuestra que el animal es un narval, que había ocasionado daño a diversas embarcaciones. Al inicio de la novela, al igual que casi todas las adaptaciones, o por lo menos la mayoría, se empieza con explosiones de barcos en diferentes partes de los océanos que son atacados por un monstruo. Y después también nos vamos dando cuenta de lo que sucede. Durante la expedición, los protagonistas se ven lanzados por la borda del buque, del Abraham Lincoln, y como resultado de una embestida de un animal. El profesor Aronnax y su acompañante Conseil son rescatados por el arponero canadiense Ned Land, que también cayó al agua del Abraham Lincoln, después del impacto de esta criatura. Bueno, los tres llegan a nado a un lugar seguro. Una vez a salvo, descubren que no se encuentran realmente en una isla, sino que es sobre una estructura metálica, un submarino a flote, en cuyo interior acceden por una compuerta llevado por 8 enmascarados. En el interior del misterioso artefacto conocen al Capitán Nemo, personaje desgraciado y brillante, con un oscuro pasado y de grandes aptitudes científicas y artísticas. Este les muestra toda la nave y el Nautilus, ¿no? Y le da notables explicaciones sobre su ingeniería. Porque acá Ned Land, que es como, vendría a ser está el científico, el acompañante del científico y Ned Land. Ned Land viene a ser el bruto que arregla todos los golpes, le llama la atención todo, las armas, la electricidad, las compuertas, quiere salir de ahí, se siente encerrado. Pero bueno, el capitán le informa de que al haber conocido su existencia, no pueden dejarlo de volver a la superficie. O sea, peor para Ned Land, que quiere salir de ahí urgente y llevarse a los otros 2 compañeros que salvó del hundimiento del Abraham Lincoln. A lo largo del viaje son revelados muchos secretos que recorren diversos lugares, entre los que se mencionan la mítica Atlántida, las islas de la Polinesia, el Mar Rojo, las costas del Lejano Oriente, el Mediterráneo y muchas cosas más. A través de su personaje, Aronnax, Julio Verne señala varios posibles inventos: escafandras autónomas de buceo, fusiles de balas eléctricas, máquinas para producir aire respirable, y al inicio había hablado de que entre 1850 y 1860 se había armado en lo que sería la biología marítima una lista muy grande de nuevos animales marinos que no se conocía hasta entonces, desde la ballena, de diferentes delfines. Y acá Julio Verne había tenido el poder para llegar a este conocimiento de peces y los fue tirando todo en 20.000 leguas de viaje submarino, donde hay largas y extensas explicaciones y descripciones del mar, que lo podemos ver en la novela. Este es un rasgo muy interesante que hace la novela, es la minuciosa descripción de los paisajes submarinos que se visitan, así como la casi enciclopédica descripción de una infinidad de seres marinos. Esto lo digo puntualmente así, porque Verne, en una descripción que hace hacia su editor, cuando Herschel le quería sacar partes, él no quería que le saque esta parte de 20.000 leguas de viaje submarino, por más que sea tediosa, al igual que viaje alrededor de la Luna, de la Tierra, porque había explicaciones que la gente la tenía que conocer, porque no era que esas revistas de ciencia llegaban a todo el mundo. Entonces, por más que sean tediosas, las querían dar a conocer. Así que se da asimismo una minuciosa descripción de las percepciones y las intenciones de los personajes a lo largo de la historia. Queda claro, por ejemplo, que el arponero Ned Land es partidario de escapar. Si quiere salir de ahí adentro, se quiere pelear con Nemo, con todos los secuaces, y tras una larga derrota
y tras varios acontecimientos relativos a la vida a bordo del Nautilus, en el transcurso de los cuales este es perseguido y atacado varias veces por buques de guerra, el capitán Nemo, presa de una fuerte depresión, se aísla de sus invitados y se queda solo. Entonces están en Ned Land con el científico y el ayudante por un lado y Nemo con sus secuaces por el otro. En los capítulos finales, los aislados prisioneros deciden escapar de manera definitiva. Este intento de escapar coincide con el momento de mucha agitación en la nave durante los que se oye a los tripulantes repetir la palabra Maelstrom. Tienen lugar el escape de una manera forzada y pierden la conciencia durante él. Al final se hallan sanos y salvos en la costa de Noruega, donde son rescatados. Esta novela queda dividida en dos partes. La primera con 24 capítulos y la segunda con 23. 20.000 leguas de viaje submarino, novela en la que el capitán Nemo y sus seguidores aparecen ser arrastrados por el gigantesco torbellino de Maelstrom, forma parte de la serie de viajes extraordinarios y constituye además una trilogía con las novelas Los hijos del capitán Grant y La isla misteriosa. En esta última, el autor revela los secretos y la verdadera historia del capitán Nemo. Acá en 20.000 leguas de viaje submarino no alcanzamos a conocer la historia de Nemo porque al separar a los protagonistas, a Ned Land con los científicos y a Nemo por otro lado, vemos solamente el enojo de Nemo y las ganas de escapar que tienen Ned Land y los científicos. Pero bueno, en la isla misteriosa después se conoce más el porqué del enojo de Nemo. Bueno, esta novela tiene su primera adaptación en 1907 y Ives es un pescador. Llega a su casa después de un agotado día de pesca y pronto se duerme. En su sueño es visitado por un hada del océano, quien lo lleva a un submarino. Ives es nombrado teniente al mando y se embarca en un viaje submarino. Acá, como verán, también está en blanco y negro la novela, y parece como si fuera una dramatización ¿cómo se llama? Una obra de teatro musical. Sigue un panorama de vistas submarinas que incluye naufragios, grutas submarinas, enormes mariscos, ninfas marinas, monstruos marinos, bueno, de todo ahí debajo del mar. Y ahí es donde se ve esa especie de ballet, que es interrumpido por Ives, cuya inexperiencia con los submarinos lo lleva a encallar su nave en una roca. Ives deja el submarino naufragado y persigue las náyades que parten, pero es atacado por enormes peces y cangrejos. Se escapa y viaja más allá de otras maravillosas submarinas. Finalmente, en venganza por todos los peces que Ives ha atrapado en su carrera, los dioses del mar atrapan al pescador en una red y lo dejan caer en una gigantesca esponja hueca, de la que lucha para escapar. De una venganza de la naturaleza contra el hombre. Hay una segunda adaptación, que esta se toma como primera a veces porque es más larga, ¿no? Que fue en 1916. Y se realiza una película de 106 minutos dirigida por Stuart Patton, llamada 20.000 leguas de viaje submarino. Y es tomada como la primera adaptación, ya que tiene una mayor duración y sigue ciertos patrones similares a la novela, no es como la historia de Ives y su sueño. Porque ahí Méliès como que sigue queriendo jugar con un poco, tomando algo de los escritores reales, y como que no concreta su guión original. Agarra historias ajenas y le agrega lo suyo, Méliès. Y acá cuenta que en la segunda adaptación, que el capitán Nemo ha construido un fantástico submarino para su misión de venganza. Este ya conoce la isla misteriosa, porque lo que hace 20.000 leguas de viaje submarino es mostrar acciones de malestar de Nemo, no de venganza. Después uno se da cuenta de que son vengativas. Porque ha atravesado 20.000 leguas en busca de Charles Denver, el hombre que mató a la princesa Dacre. Basado en el clásico de Julio Verne también, incluye imágenes del primitivo submarino y la lucha por un gigantesco pulpo. La película incorpora, por primera vez en la historia, imágenes filmadas bajo el agua. Y esto lo recalco porque dentro de poco veremos más imágenes debajo del agua con nuevos efectos que vendrán para el 2022-2023. Acá hay una tercera adaptación, en 1954, ya con más allegado, más colores, más actores conocidos. Es una película estadounidense con una duración de 127 minutos, que está producida por Walt Disney, dirigida por Richard Fleischer y con Kirk Douglas.
que Kirk Douglas, bueno, va a ser de Ned Land. James Mason, Peter Lorre y Paul Lucas. Estos son los actores principales. Que salió en 1954 y tuvo 2 Oscars como Mejor Dirección Artística y Mejores Efectos Especiales. Cuenta más o menos que en la segunda mitad del siglo XIX los océanos y los mares ya no son seguros para la navegación. Se han perdido numerosos barcos sin que existiera una clara explicación. Esto es fiel a la novela, porque es así como empiezan todas las películas y así como empieza la novela. Muchos creen que se trata de un monstruo. Esto también es fiel. Una especie de ballena con un gran cuerpo afilado en su frente, y finalmente se organizan desde Estados Unidos una expedición cuya misión considera en desvelar el secreto de estos hundimientos, que en realidad en la película se empieza también desde el inicio, pero bueno, nada, lo que pasa en el libro lo que tiene es que es, no sé si me logran ver a mí. En el libro lo que tiene es que tiene muchas hojas y mucha descripción, y lo que se busca en el cine es ser dentro de todo lo más concreto posible. Entonces arrancan enseguida con esa expedición para llegar a por qué los hundimientos. En casi todas las adaptaciones de 20.000 leguas de viaje submarino arrancan enseguida con la expedición de por qué los hundimientos. Siguen las adaptaciones. Bueno, le cuento un poco más de esta película. A bordo viaja un naturalista, el profesor Aronnax, que es Paul Lucas, con su ayudante Conseil, Peter Lorre. También participa en la expedición un hábil ballenero llamado Ned Land, que es Kirk Douglas, que espera matar a la bestia, ya que todos están queriendo cazar la bestia que hunde las embarcaciones. Él, al ser arponero, cuando después de una larga navegación son finalmente atacados por el monstruo, el barco se hunde, este era el Abraham Lincoln. Y los pocos sobrevivientes son recogidos por un navío distinto a todo lo que hubiesen podido imaginar, que ahí aparece el Nautilus. En el interior del misterioso artefacto conocen al Capitán Nemo, que acá viene a ser James Mason, quien le muestra toda la nave, de donde son muy bien tratados, y les informa que los que ingresan al Nautilus no vuelven a salir nunca, por lo que esto despierta más a Kirk Douglas, que hace de Ned Land, para querer salir. Así que bueno, recorren diferentes lugares, conocen la Atlántida, lo que ya hemos venido nombrando anteriormente. Y acá seguimos con otras adaptaciones. Por ejemplo, está La Ciudad de Oro del Capitán Nemo, que es una película inglesa de 1969 dirigida por James Hill. En los 106 minutos de duración cuenta la historia de 6 náufragos que son rescatados durante una tempestad por el Capitán Nemo. Esto ya se corre un poco de la historia, porque eran 3, ahora son 6, son rescatados, como que ellos caen en la historia del libro, caen sin querer arriba del Nautilus, creyendo que es una isla. Bueno, acá Capitán Nemo los rescata, les conduce una fantástica nave submarina y la Ciudad de Oro bajo las aguas del Océano Atlántico. Allí conocen a extraños personajes con los que viven emocionantes aventuras. Más o menos lo voy contando a sinopsis porque la mayoría de estas adaptaciones que he encontrado, algunas están en los idiomas que vemos acá, son todas iguales, pero bueno, se rescata cómo el Capitán Nemo los encuentra, quién ataca a quién, por qué uno está enojado con otro. Ya van a ver que hay títulos bastante raros, por más que sea siempre la misma adaptación. En 1973 en los Estados Unidos sale una adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino, pero animada, con una duración de 60 minutos, dirigida por Jules Bass, Arthur Rankin Jr., y cuenta la historia del profesor Pierre Aronnax y el intrépido arponero Ned Land. Y se embarcan en el submarino Nautilus, que era la propiedad enigmática del Capitán Nemo, e inicia una extraordinaria odisea por los 7 mares que les llevará a enfrentarse a todo tipo de aventuras y peligros. Acá venía la parte de los cambios, porque en 1977 en España se realiza la película Nemo, que es con 82 minutos, ya se cambia el título, ya no es más 20.000 leguas de viaje submarino, sino que es Nemo, con 82 minutos de duración, dirigida por Jesús Garay. Esta película, que es un musical en realidad, es un musical artesanal, así como lo están leyendo y como lo estoy diciendo, está hecho en un piso, en un edificio, con un submarino de cartón, un océano que viene a ser una bañera, y marineros con camiseta a rayas. De una película experimental. Ahí vemos la imagen en blanco y negro de Nemo. Se van buscando bastantes adaptaciones de Nemesio. En 1997 se realiza una nueva adaptación de 20.000 leguas,
con el mismo título, que es para la televisión estadounidense, con una duración de 95 minutos, y la dirección de Michael Anderson, donde cuenta que un misterioso monstruo está aterrorizando el océano Atlántico, hasta ahí viene bien, y el famoso biólogo marino, el profesor Aronnax, es convocado para investigar, acompañados por su hija Sophie. Los dos siguen, ahí ya cambió, porque no era la hija, la que aparece en el libro, una monstruosa criatura, solo para descubrir que la bestia es en realidad un submarino futurista capitaneado por el excéntrico Capitán Nemo. Hasta ahí va todo bien, menos lo de la hija. Y el mismo año, en Estados Unidos, también será una nueva adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino, dirigida por Rod Hardy, donde cuenta esta es más fiel a la novela. El mar misterioso comienza a hundirse, comienzan a hundirse numerosos barcos en alta mar. Todo el mundo piensa que es causado por un cetáceo gigante. No obstante, un barco ballenero que sale con la intención de cazar a ese monstruo descubre, antes de ser hundido, que la bestia no es sino una extraña embarcación metálica en forma de pez. Esto es bastante fiel. Un arponero, el profesor Aronnax, y su ayudante consiguen subir a bordo, donde conocen al Capitán Nemo. Esta es en 1997. Luego vienen otras adaptaciones. En el 2004 se realiza una nueva animación de 20.000 leguas de viaje submarino, dirigida por Scott Hemming, que tiene 74 minutos de duración. También en el 2007 se realiza una nueva adaptación, pero con el título acá es donde hay otros cambios, casi como el musical Nemo. 30.000 leguas de viaje submarino, le quedaba corto a las 20.000, que está dirigido por Scott Hemming, donde nos cuenta que el Capitán Nemo va hasta lo más profundo de su locura de un nuevo en el timón de su temible y avanzado salvajemente con su navío. El loco náutico, con sus submarinos de alta tecnología, pondrá empeño para tomar venganza del mundo de la superficie. En esta película, así como se dice que va a lo más profundo de su locura, es cierto, por eso le agregan las 10.000 leguas más, porque Nemo inclusive se encuentran con otro tipo de bestias que no aparecen en el libro, otros animales un poco más agrandados, animales que están entre lo metálico y lo natural, entre lo robótico y lo natural. Por eso juega mucho con esto de que la locura de Nemo está hasta salido de ciencia ficción. Ya no es que quiere una sola venganza, sino que quiere matar a todas las bestias del planeta, quiere conocer más allá de lo profundo, o sea, ya quiere ir más lejos de lo que ha llegado, y encima no existe ese más lejos. Pero bueno, el título ya ayuda bastante. Y buscando un poco entre todas las adaptaciones que acá les fui mostrando, encontré en 1985 se realizó en Australia un dibujo animado de 50 minutos dirigido por Warwick Gilbert, donde también es fiel a la novela y cuenta que a fines del siglo XIX los barcos sufren un ataque de una extraña ballena gigante, atacaba bien, y en una expedición que intentan descubrir algo sobre ella, es objeto de uno de sus ataques y varios de sus pasajeros caen al mar, que hasta acá sigue la novela fiel. Para su sorpresa, poco después, hace aparición un submarino llamado Nautilus, y ese Nautilus los recoge y entonces pueden seguir avanzando en la historia. Bueno, más o menos estas son todas las adaptaciones de 20.000 leguas de viaje submarino. Así que vamos a hacer un repaso, porque hemos pasado por De la Tierra a la Luna, con sus versiones y adaptaciones, 20.000 leguas de viaje submarino. Bien. ¿Puedo decir algo, Lisandro? Sí. Vos sabés que hay una serie ahora, una serie, no sé si de HBO, de alguna de estas plataformas que no están, no, ni Netflix, ni las más comunes que se pagan, sino esas que se ven por internet o se pagan aparte, que se llama The Terror, el terror. No sé si la has visto. Sí. Es una serie que produce y dirige Ridley Scott, el que hizo la primera Alien, es un gran director, el que hizo El Marciano hace poco con Matt Damon, y que parte de la idea de que un monstruo submarino, o sea, parte de Julio Verne y después se va a cualquier lado, ¿no? La serie. Sí.
parte de ahí y me hizo acordar cuando vos relatabas los diferentes. Y después otra cosa que quería decir, que la versión de Walt Disney, la de Fleischer, del 54, con Jay Mason y Kirk Douglas, la vi hace 30 años, y cuando la vi empecé a leer a Verne. Sí, ya había leído en la primaria. El despertar. Claro, me llevó a Verne. La verdad es que está buenísima esa película, la recomiendo. Es una película clásica del 54, bueno, hay que meterse en ese cine, ¿no? Pero yo la puse el enlace, está en YouTube, la puse el enlace recién en el chat. Bien. Y es una adaptación bastante fiel, y aparte es transmite la emoción y la cosa esta de la locura aventurera de Verne. Muy verniano. Científico aventurero. Sí. Bueno, volviendo a eso de terror no es que es de terror, más allá de que tiene un poco de terror se llama El Barco, en la serie, para contar un poco sobre eso. Y lo que tiene también, parecido a lo de Verne, es que es como el viaje de Hatteras, que van al Polo Norte y llegan a los casquetes polares rompiendo con estos barcos gigantes que tenían antes. También es más o menos parecido a eso. Porque sí, se clavan, en un momento se clavan y no pueden salir. Claro. Empiezan a ver cosas raras y son los monstruos. Pero todo esto pasa en el Polo Norte. Sí, en el Polo Norte, y como en el cuarto capítulo de la serie. Aparte es de época, no es de ahora. Claro, transcurre en la época de Verne. Claro, es de aquella época. Sí, está muy buena la serie. Ya tiene 2 temporadas. No sabía de la segunda, vi la primera yo. Sí, la temporada ya toca en tierra en la segunda temporada. Bueno, ahora vamos a hablar de La Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa es la novela número 12, escrita por Verne. Está publicada el 22 de noviembre de 1875. O sea que faltan 20 años para la invención del cinematógrafo. Acá está, esa es La Isla Misteriosa de Hetzel, y yo tengo la de Anteojito, que ahora veremos la tapa también. Bueno, un poco el resumen de la Isla Misteriosa de 1875. Durante la Guerra de Secesión de América, unos prisioneros de los sudistas, o sea, del sur, consiguen evadirse y apoderarse de un globo, con el cual huyen. Pero cuando sobrevuelan el océano, el globo es embestido por una tromba marina, agarra un viento muy fuerte, y sus tripulantes son arrojados a una playa desconocida, desprovista de toda clase de ayuda. Los 5 compañeros, que acabamos de nombrarlos, porque esto también después son totalmente adaptables, porque es como Nemo, es como Phileas Fogg, son como todos los científicos aventureros, que es el ingeniero Cyrus Smith, el cronista del New York Herald, Gedeon Spilett, el negro Nab o Nabucodonosor, el marinero Pencroff y el jovencito Harbor Brown. Estos personajes hallan los medios más ingeniosos para hacer frente a la situación. La isla, bautizada con el nombre de Lincoln, como habíamos hablado del barco que se caía Ned Land, el Abraham Lincoln, ofrece insospechados y admirables medios de vida. Una serie de sucesos inexplicables induce a creer que hay alguien que socorre generosamente a los 5 náufragos y los ayuda. La Isla Misteriosa, que ahí estamos viendo, es un poco un resumen. Ese globo que vemos ahí el título está como más diagramado lo que se ve en las películas, más que en lo que cuenta la novela o cómo lo cuenta la novela. Vamos a seguir contando la sinopsis. Tras construir una embarcación y hallar un mensaje suyo en una botella, logran rescatar a Ayrton, el ex condenado a trabajos forzados que Lord Glenarvan, jefe de la expedición relatada de los hijos del Capitán Grant. Acá, como verán, se van unificando otros libros. Pasamos de la Isla Misteriosa a nombrar a los hijos del Capitán Grant, que ya habíamos dicho que estaba 20.000 leguas de viaje submarino, la Isla Misteriosa y los hijos del Capitán Grant, como una trilogía. Esto después lo volveremos a decir. Que habían abandonado a Ayrton y son rescatados por el grupo de Cyrus Smith. Finalmente, una exploración les revela el misterio que más les apasiona, el famoso Nautilus del Capitán Nemo. Aquí se junta todo, que se hallaba refugiado desde hacía algún tiempo en aquellos parajes.
Su presencia y su intención de ayudarles explica los numerosos enigmas de la isla. Logran ponerse a salvo de una gran erupción que provoca el hundimiento de la isla y tras ser recogidos por un barco, regresan a su patria llevándose consigo a Ayrton. Eso es todo lo que dice el libro de la isla misteriosa. De este libro se conocen varias adaptaciones. Adaptaciones en el cine y telefilm, que los telefilms son como películas que se realizan solamente para la televisión, no sé, o ahora para Netflix, para HBO, como decíamos recién, para diferentes plataformas, pero no se emiten en cine. Te puedo hacer referencia a algunas películas, como por ejemplo las de Steven Seagal, la de Jean-Claude Van Damme, muchas películas que se hacen, o las de karate. En los 90 y los 80 se hicieron muchas películas de ninja y cosas así que no salían al cine, pero eran para la televisión. Y lo mismo pasó con este título de Verne. De este título hay 2 o 3 capítulos que conforman las 5 horas, por ejemplo, que es lo que pasaba en telefilm. Todos los lunes en el mes de agosto salía La Isla Misteriosa y se hacía una película larga para que luego se vaya cortando. La primera adaptación de La Isla Misteriosa fue en 1929, que dura 95 minutos, dirigida por Lucien Hubbard, donde cuenta que en una isla volcánica cercana al reino de Hedvia gobierna el bondadoso conde Dakar. Nombro Dakar porque es un temita que tiene después en Nemo, en 20.000 leguas de viaje submarino, en una de las adaptaciones, Nemo estaba vengándose porque había matado a la hija de este conde Dakar. Un líder y científico que ha eliminado las distinciones de clase entre los habitantes de la isla. Dakar, su hija y el novio de esta, el ingeniero Nikolai Roget, han diseñado un submarino que Roget pilota en su viaje inicial justo antes de que la isla sea sojuzgada por el barón Falón, despótico regente de Hedvia. Falón persigue a Roget en un segundo submarino y las 2 embarcaciones descubren una tierra extraña poblada por dragones, calamares gigantes y una extraña raza humana jamás descubierta. Esta es la primera adaptación y como verán aparecen varias cosas de Verne, porque, bueno, está La Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, y precisamente por los submarinos, aunque no es un film de adaptación, se cuenta como tal esta primera adaptación. Luego hay una segunda adaptación en 1951. La historia comienza en 1865, durante la Guerra Civil Americana, cuando el capitán Cyrus Smith, hasta ahí va todo bien, todo parecido, prisionero de los confederados, se escapa en un globo enemigo con el corresponsal de guerra, Gideon Spilett, Jack Pencroff, un marinero, Herbert Bert Brown, que este sí es cambiado, y su hijo adoptivo y criado en la cárcel. El globo se desplaza durante varios días y finalmente aterriza en una isla desierta. Además se produce el aterrizaje de una nave conducida por Rulo, un visitante de Mercurio que busca un material radioactivo que le permite fabricar una explosión que destruya el mundo o al menos parte de él. Como veremos, todo iba bien hasta que se cambió uno de los protagonistas, el globo fue derribado, aparece una nave espacial de otro planeta y así. Pero bueno, es parte de la adaptación. Esta película está filmada en blanco y negro. La dirigió Spencer Gordon Bennett. Desde 1921 hasta 1974 trabajó sin parar en la industria del cine este hombre, realizando más de 100 películas. Incluso dirigió la serie Batman y Robin con 15 capítulos en 1949. El Batman y Robin de Robert Lowery en el papel de Batman y Johnny Duncan como Dick Grayson, como Robin. Esta película capaz la han visto, la que tiene los cangrejos gigantes, porque por más que sea vieja, la han sacado por Space, por eso quizá en aquellos momentos, en los 90. Bueno, ahora vamos a unificar un poco los títulos, más allá de que es fiel a los títulos, pero cambian las historias. En 1973 se realiza una adaptación doble, titulada La Isla Misteriosa y el Capitán Nemo, que es la unificación de los 2 libros. Esta adaptación española está dirigida por Juan Antonio Bardem y Henry Colby. Bardem no tiene el mismo nombre, pero no es el actor. Está dirigida por una película española. Y como verán, está el Capitán Nemo y
y la isla misteriosa. En 1981, que esta puede ser que también la hayan visto, hay una adaptación de la isla misteriosa titulada Misterios en la isla de los monstruos. Es una adaptación también española, como la anterior, de 100 minutos, dirigida por Juan Piquer Simón, y cuenta la historia en que un muchacho y su protector quedan abandonados a su suerte en una isla desierta tras un naufragio. En la isla son amenazados por criaturas prehistóricas y un científico demente. Que en cierta forma, la isla misteriosa al principio, antes de que aparezca Nemo, parece como que es un científico demente por las cosas que suceden, pero están ayudados por este científico demente. Pero en esta película, en esta adaptación de la isla misteriosa titulada Los misterios de la isla de los monstruos, aparecen gorilas gigantes, cosas que no aparecen en el libro, dinosaurios, pero bueno, sigue, digamos, la historia de los misterios de una isla. Acá en 1995, como ven, es una realización canadiense, en formato de serie, La Isla Misteriosa, con capítulos de 45 minutos y contó con varios directores, que tiene 22 capítulos. Y cuenta que un grupo de prisioneros escapan en un globo, pierden el rumbo y terminan cayendo en una isla volcánica en medio del océano. Allí vive el Capitán Nemo, un extraño hombre que tiene planeado utilizarlos en sus experimentos. Eso es lo que más o menos se sale del libreto de lo que es la adaptación para con el libro. Luego, en el 2001, Francia larga una serie animada de Los Viajes Fantásticos de Julio Verne. Esto está bueno porque son muchos capítulos y están narrados, están contados, muy fiel a los libros. Y aparece La Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, César Cascabel, La Estrella del Sur. Ahí son como 15 o 20, hay que ir encontrándolos porque no aparecen todos juntos. Es difícil encontrarlos, algo que lo busque por internet en la parte francesa, pero es difícil encontrarlos en YouTube. Aparecen 15 en YouTube por ahí. Y son capítulos de 48 minutos dirigidos por Claude Alix, siguiendo fielmente la historia de las novelas de Verne. Esta es una de las que creo que más hemos visto, por lo menos es la que más encuentro. En 2005 sale en Estados Unidos una de las películas más vistas de esta adaptación, dirigida por Russell Mulcahy, donde nos cuenta que 5 prisioneros de la Guerra de Secesión Americana escapan en un globo a un destino desconocido. Y son arrastrados por el viento, terminan por caer en una remota y fabulosa isla. Primero cae Cyrus Smith, me acuerdo, porque iban con un perro, y después caen los demás. En otro lado lo dan por muerto a Cyrus Smith. Aparece el perro, entonces si el perro sobrevivió, Ciro debe estar vivo. Bueno, aparecen muchas cosas que en un momento se pierde Ciro y encuentra la casa de Nemo, pero sin Nemo, todavía no saben qué es Nemo. Aparece un hombre muy misterioso que es el ayudante de Nemo. Encuentran comida, mensajes. Ahí, en esta película, se cuenta bien cómo es el proceso. Bueno, en todas las películas, las adaptaciones de La Isla Misteriosa, empieza y termina. O sea, pasa algo malo, se soluciona. En el libro pasan más de 4 o 5 años. Y en esta película, la de 2005, también pasa lo mismo. O sea, ya logran tener casas, logran hacer un sistema de riego, de sistema de agua, un montón de cosas de estas personas, con la ayuda de Nemo. No es que llegan a la isla y a los 15 días se salvan. Entonces, esta adaptación del 2005 es como que bastante fiel. Aparece Patrick Stewart, que hace de Nemo, un Nemo bastante firme, y acá se cuenta, como en el libro se cuenta por qué Nemo es como es. Patrick Stewart es el que hace Capitán Picard en Viaje a las Estrellas, y Charles Xavier de X-Men. Y ya llegando a esta época, en el 2010, sale La Isla Misteriosa, dirigida por Mark Shepard, con 91 minutos, donde nos cuenta fielmente muchas cosas similares a la novela. Acá, en esta que vemos. Y en el 2012, que acá se me traspapeló, en el 2012 se vuelven a unir adaptaciones con Viaje al centro de la Tierra y La Isla Misteriosa, que acá no hay enlace, porque la primera película de esta saga de películas del 2012 es Viaje al centro de la Tierra, y después viene La Isla Misteriosa. O sea, no está 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Grant.
se toma esas dos versiones. Resulta que el viaje al centro de la Tierra se realiza la película. Para hacer la segunda parte, se toma un nuevo libro de Verne, que es La Isla Misteriosa. Y aquí donde el director Brad Peyton, en 94 minutos, nos cuenta que Sean, que es, esperen un segundo, es el chico que está a la derecha, recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla que no aparece en el mapa. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida y Sean emprenderá la búsqueda acompañada de su padrastro, que es Johnson, y de una piloto de helicóptero, Guzmán. Ahí aparecen los tres protagonistas de la película, seguidos por una lagartija gigante. Guzmán. Después, que esta es la secuela de Viaje al centro de la Tierra en 3D. Hago un agregado, una adaptación de La Isla Misteriosa, en donde el inicio es igual. Final de la Guerra de Secesión Americana, se escapan en un globo, los personajes llegan a una isla. En esa isla suceden cosas extrañas, hay viajes en el tiempo, aparece el Capitán Nemo, aparece el diálogo de los esclavos y libres, que tanto nombra Verne, por ejemplo, en 5 semanas en globo y en Un capitán de 15 años. Aparece una mujer llamada Jules Fogg, que, bueno, es el nombre de Verne, Jules, y el apellido del personaje, de Phileas Fogg, de La Vuelta al Mundo en 80 días. También aparece un volcán que hace erupción, que esto vendría a ser como lo más normal en la novela, pero es como el viaje al centro de la Tierra. Y que hay diálogos, es bastante nueva dentro de todo. Es de la serie, a ver si lo encuentro, del tipo de novelas, de películas. Así, como la de 20.000 leguas, la de abajo, son de ese tipo de películas y series que se hicieron películas de 5 horas, pero después la van editando y van dejando capítulos, como esta también. Bueno, esa isla misteriosa toma muchas cosas raras, como los viajes en el tiempo, se juntan dos generaciones, los de la Guerra de Secesión y Juliet Fogg, que viene del futuro. Ahí está el negro que cuenta en la novela, que uno lo trata como esclavo y después Juliet Fogg le dice, sí, pero en el siglo XX, en nuestra época, no en nuestra época hay un presidente negro. Entonces como que se va cortando todo hasta que hay una gran explosión del volcán y vuelve todo a la normalidad, cada uno regresa a su época. Vamos a frenar un poquito porque ahora vienen otro tipo de películas. No sé cómo vamos de tiempo, si quieren preguntar algo. No, lo que veía es que te quería consultar, porque no me acuerdo, la leí de muy chico, 5 semanas en globo. ¿Qué relación tiene? Porque constantemente, no solo en las adaptaciones, sino en la novela original de La Isla Misteriosa, está el tema del globo, que es algo recurrente en Verne, como todas las cosas zarpadas, aventureras, imposibles, imaginarias, ¿no? Ahora estaba pensando qué sería digamos, abrió la puerta al cine en todo sentido, ¿no? Porque, digamos, sí. como Edgar Allan Poe, son dos tipos que no, tenía que desembocar en el cine todo eso que hicieron. Y sin ellos no hubiera existido el cine, probablemente. Claro, todo es a través de imágenes, casi. No, bueno. Pero aparte del hecho de imaginar lo imposible como posible y encuadrarlo en una narración, y no te iba a hacértelo creíble, porque claramente es fantástico, pero hacértelo posible, aunque sea en la lectura, eso es el cine, digamos, hacerte creer algo o estructurarte algo con cierto grado de verdad, aunque sea por 2 horas. El globo, te iba a preguntar. En respuesta a eso del globo... No recuerdo la novela, no recuerdo el argumento de la novela. La vez pasada hablamos de que supuestamente Verne no había viajado nunca, ¿no? Pero sí, viajó mucho. No es que dio la vuelta al mundo, pero viajó, buscó sus lugares preferidos, tenía sus barcos, viajó en avión, viajó en barco, viajó en diferentes modelos de barco, tipos de barco, y se tomaba esa especie de que fue el hombre que nunca viajó, pero siempre escribió de viajes. ¿Qué pasa con el globo?
el tema del globo empieza acá. En realidad empieza en, para que lo busco. ¿Dónde está? La vuelta en 5 semanas en globo. Empieza. Es anterior, es la primera novela. Es la primera novela en la que empieza Verne a... Pero ¿qué pasa? Acá está. Empieza en esta, ¿no? Viste que está el efecto Mandela, que es que dicen algo que una vez se mostró, pero resulta que nunca pasó. Lo podemos hacer, no sé, el efecto Mandela, que decían que se llama así el efecto Mandela porque decían que Mandela había muerto antes de ser presidente. Entonces, no, pero si ese hombre murió y por eso, pero no, estaba vivo, salió de la cárcel, se convirtió en presidente. Bueno, el efecto Mandela se llama así por eso, por creer algo que se hace colectivo. En 5 semanas en globo, todo el viaje es en globo, ¿no? Bueno, hay una parte que es a pie, pero todo el viaje es en globo. Y cuando hacen la vuelta al mundo en 80 días, le meten un globo, cuando en realidad no hacen nada en globo. Y a su vez, la isla misteriosa inicia con un globo, pero inicia un ratito con un globo. Cuando se escapan y... Cuando escapan lo de la guerra de secesión, la guerra de secesión también es otra constante en la obra de Verne. Se ve que le pegó, era muy de la época, digamos, un suceso. Todo el mundo cree que el globo sale de esta película, de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y no, acá no hay globo. Claro. No, pero es que es algo que se cree, inclusive la gente, vos le decís viaje claro, en globo. La Vuelta al Mundo en globo. Uno piensa que es en globo y es 5 semanas en globo. Claro. Pero bueno. Ahí Gastón quiere decir algo. Sí. La guerra de secesión está presente por una cuestión de época y por el peso histórico. Desde Europa estaban viendo, o sea, las cabezas de las colonias estaban viendo la posibilidad de que se aboliera la esclavitud. Claro. ¿Sí? Entonces tenían todos los focos mirando a ese nuevo país. Lo hicieron la literatura lo hizo de distintos autores. Nosotros siempre hablamos de Oscar Wilde y en El Fantasma de Canterville también le dedica una mirada a Estados Unidos y a la guerra de secesión. Más que nada, el tipo en El Fantasma de Canterville, en Los mellizos, barras y estrellas, más que nada a la estructura de poder que se estaba armando, pero fundamentalmente en la guerra de secesión también la miren, pero porque es algo que los van a afectar. Claro, sí, a ellos les afectaba y se escapan bueno, un poco de historia, un poco de ciencia ficción, un poco de todo le hemos puesto hasta ahora. Sí, por ahí no quería sacar el ojo de donde vos estás, pero también Verne tiene de lo político porque el Capitán Nemo en sus aventuras no es inocente y su mirada sobre las otras culturas. No. Y tal vez está muy enojado y sabe lo que está haciendo. Es un capitán que no pisa tierra, que no va, ¿y por qué no pisa nunca tierra? Y porque, bueno, ahí hay un rechazo de la humanidad, hacia la humanidad. En el libro cuenta eso, de ese rechazo que decís. Ajá. Por eso no pisa tierra y habla de Hay una adaptación que la nombré recién de la hija del conde Dacre, que muere y esto a Nemo lo pone mal, porque este conde lo que quería era eliminar las clases sociales y Nemo quería lo mismo. Y sí. Bueno, lo que cuenta en la historia es que Nemo pierde a su esposa y a su familia, la matan, y es lo que lo hace más vengativo. Se opone también, así en general, ¿no? Se opone también al Imperio Otomano, que es un imperio también de la época. O sea, nunca Verne está a pesar de que es ciencia ficción y de que esto de la tecnología y de los aparatos y mucho peso en la ciencia, tampoco no está alejado de la historia. Bueno, Viaje a la Luna, de la Tierra a la Luna, también habla de eso. Habla de el inicio del Fan Club. Este grupo de personas son
ex militares retirados con alguna discapacidad, han perdido un brazo, una pierna. Habla mucho de lo que es los militares que quedaron ya después de la guerra, que ya no hay guerra, habla, de que ya no saben qué hacer, entonces crean lo que es el Van Club para hacer este cañón gigante y viajar a la Luna. Que de esa misma manera se crea la NASA, digámoslo así, con un par de militares relegados que ya no servían más para ser militares, no querían jubilarse, no había más guerra, no había más por qué comprar armas, en aquel momento entonces crean una forma de un club de jubilados que después le ponen la NASA, digámoslo así. En vez de juntarse a jugar a las cartas, se empiezan a juntar a ver, ¿podemos hacer algo diferente? ¿Podemos enviar un hombre a la Luna? ¿Podemos salir del planeta? Y se crea de esa forma también. Igual que lo cuenta Verne. Lo que pasa es que, bueno, le ponen una parte más científica, lo hacemos por una ayuda humanitaria, digámoslo así. Pero en realidad se crea con este tipo de gente que le encantaba la guerra. Le encantaba la guerra porque servían para eso y después se terminó ese también momento. describe en los primeros capítulos, la otra vez lo hablábamos con Alberto, y no es palabra mía, de cómo describe al estadounidense en los primeros capítulos, ¿sí? Es una persona aguerrida, aguerrido el estadounidense. Es así como lo describe, no lo digo yo. Claro. Dice Verne, como una sociedad, también la veía como una sociedad voraz, y hace ver en la noche de fundación, cuando van a anunciar que tiran el cohete, el proyectil a la Luna, que está ese proyecto, movilizan a toda la sociedad, no solamente al club. Es un evento y está todo alrededor del club de armas. Que es lo que se hizo, aparte con la NASA. Se le avisaba a todo el mundo lo que se iba a hacer. Yo quería agregar, a propósito, te dice Gastón, está muy bien. Yo creo que el cine, iba a decir, el cine, la literatura fantástica, cuanto más fantástica, más loca, más delirante, tiene más posibilidades de ser más política y más histórica porque no muestra su carta, digamos, porque pues es mucho más simbólica. Claro. Esto pasaba con Poe. Poe era absolutamente político. Yo estaba pensando en lo que decía Gastón respecto a la guerra civil, y es interesante porque la Francia de Verne reclutaba esclavos, o sea, estaba colonizando África, reclutaba esclavos y se los vendía a Estados Unidos, con lo cual determinaba su negocio lo que pasaba del otro lado del coso. No solamente había una cuestión humanitaria, seguramente de Verne, de Oscar Wilde y de un montón de artistas, o pensadores, o políticos también, que estaban preocupados por la esclavitud, sino por los que reclutaban los esclavos, los sacaban de primera mano y los metían en los barcos y los vendían como trigo. Y no olvidemos que Verne era abogado también, o sea, conocía de leyes. No, se nota su costado humanitario, pero no, si bien se oculta, así no se oculta, sí, se oculta en esa fantasía, en esa aventura, en ese viaje imposible. En ese Capitán Nemo que le hubiese gustado ser, quizás. Claro, pero no es algo escapista en absoluto, es algo absolutamente concreto y preocupado por el momento en el que vive. Más allá de que se escapa, entre comillas, al futuro en cuanto a las invenciones y a la tecnología, en realidad está pensando mucho la sociedad de su momento. Por eso me parece que hay tantas recurrencias. Eso es lo que te dejo, Lisandro. ¿Vale? Buenísimo. Ahora vamos a seguir con El hombre invisible. El hombre invisible, también llamado El secreto de Willis Stowridge. Lo aclaro esto porque El hombre invisible, no fue escrito así con ese título por Verne, ¿no? La versión original de Julio Verne fue publicada por la Society Jules Verne en 1985, o sea, hace muy poquito de nosotros y hace muy lejos de Verne. Y está en el puesto 61 de las novelas de viaje extraordinario, pero esta novela fue reescrita por el hijo de Verne y se volvió a publicar en 1910. Pero aquí es donde está el dilema, porque un año antes, o sea, en 1909, se realiza una película. Así que no se sabe bien cuándo fue la publicación oficial. Lo mismo sucede con un descubrimiento prodigioso, que se vende como de Julio Verne, pero es del hijo de Verne, que fue mucho más adelante. En resumen, del hombre invisible, el ingeniero Henry Vidal recibe una carta de su hermano, el pintor Marcos,
para que se apresure a visitarlo en Rax, una localidad de Hungría situada en el río bajo desde la croata Vukovar, donde ha establecido residencia, persuadido por su acercamiento con la señorita Mary Roderich, la hija del distinguido doctor Roderich. ¿Qué sucede acá? Durante su viaje desde París hasta Rax, Enrique ve algunos sucesos extraños, pero no dignos de mención. O sea, como que lo van a tratar de loco. Y se da cuenta de que la señorita Mira ha sido pretendida por Willis Storich, hijo de un extraño químico. Acá está el personaje, el secreto de Willis Storich. Otto Storich, fallecido hace algunos años y que aún causa revuelo en su tierra natal, que es Prusia, debido al halo de misterio que encerraba los rumores de que era un brujo este hombre. Acá donde viene la explicación de este misterioso secreto. Los extraños sucesos continúan entre ellos. La caída de un hombre que afirmaba haber sido empujado, nadie se lo ve aquí cómo lo empujan, la advertencia del viento que pronosticaban las desgracias de la feliz pareja si el enlace se realizaba. Estos hechos tienen su punto culminante en la ceremonia de compromiso. Hay cosas que se logran mover, pero no hay quien las mueve y ese tipo de cosas. Bueno, el final resulta ser que se encuentra la forma de hacerse invisible. Que no vamos a contar mucho más, no vamos a hacer más spoilers. Así es como la novela y la película se adaptan fielmente. Porque Verne toma el tema del hombre invisible de 1897 de H.G. Wells y lo convierte en un drama romántico, siendo en ambos casos criticables los elementos científicos de la invisibilidad. O sea, no se sabe bien, es como muy, muy fantástico. No se explica bien que esto no era algo que solía hacer Verne, como ya veníamos haciendo, porque era bastante de explicar bien las cosas científicas, hablar de los peces, hablar del espacio. No solía decir de unos polvitos mágicos ya te haces invisible. Y por ahí este libro como que no lo favorecía mucho. Existe un parecido entre el nombre del protagonista y William Steinitz, que vivió en 1836 hasta 1900, un campeón mundial de ajedrez, de 1886 hasta 1894. Tiene el nombre parecido. Y nada, en Checoslovaquia en 1991 se estrenó, un 24 de mayo, El secreto de William Storich. Acá están Las aventuras del Capitán Hatteras, de 1866. Hoy lo nombramos con The Terror, en la serie que van hacia el Polo Norte con los barcos. Acá faltan en 1866, que es cuando se publica Las aventuras del Capitán Hatteras, faltan 29 años para que se invente el cinematógrafo. Este libro también se escribió por capítulos, como la gran mayoría. Luego esos capítulos se unieron y formaron 2 volúmenes. El primero, Las Anglais au Pôle Nord, Voyage du Capitán Hatteras. Los ingleses en el Polo Norte y viajes del Capitán Hatteras. Y Las aventuras del Capitán Hatteras. Lo vamos a resumir ahí porque el francés está muy largo. El desierto de hielo y Aventuras del Capitán Hatteras. Esas son las dos novelas que se unieron después. Bueno, ese está más cerca de The Terror. Bueno, no sé el nombre del capitán, no creo que sea el mismo, pero esas expediciones que hacían los ingleses en el siglo XIX a lugares desconocidos que hoy son conocidos, pero que en ese momento ni siquiera estaban en los mapas, no se sabía que había. Claro. Es el argumento inicial, el punto de partida de The Terror. De Terror. Acá narra la historia del capitán inglés Hatteras, que embarca a un grupo de valientes en el Avant, que acá vendría a ser The Terror, en la serie, un avanzado barco de vela a vapor y construido especialmente para la expedición con el objetivo de ser el primero en llegar a las tierras ignotas del Polo Norte. Contemos un poco más de esta historia. Richard Sandon y el doctor Claude Bonney son invitados a embarcarse en el Avant, una nave muy fuerte que zarpará con rumbo al norte, pero sin saber su destino final. La tripulación escogida es excelente, pero no se revela el nombre del capitán. Después de semanas de navegación, la tripulación empieza a batallar y decide volver. Entonces se descubre que uno de los marineros es el capitán John Hatteras. Esto es bastante raro porque pasa lo mismo que con Nemo.
Muchos capítulos después se conoce a Hatteras en el libro. Él les infunde nuevo brío y prosigue su camino. Sin embargo, cuando se revela el verdadero destino del barco, que es el Polo Norte, las cosas empeoran y Shannon terminan amotinándose junto a otros marinos. Sin embargo, Hatteras, el doctor Claude Bonney, Johnson, Bell y otros siguen fieles y prosiguen a pesar de la huida de los amotinados, que posteriormente van a ser encontrados estos amotinados en el capítulo 26 y en el penúltimo, que es en la segunda parte. Y de la destrucción del Avance. Construye un pequeño bote con los restos del barco y a ellos se le une Altamont, capitán estadounidense que busca el paso del norte. Bueno, finalmente, tras 2 invernadas e innumerables sufrimientos, llegan al Polo Norte y encuentran allí un mar de hielo. También allí, para sorpresa de todos, encuentran un volcán. Empecinado, Hatteras lo escala, seguido por los sobrevivientes. Al llegar a la cima, Hatteras pierde la razón e intenta lanzarse al interior del volcán, pero es detenido por su tripulación. En el epílogo, Claude Bonney, uno de los personajes, visita en un asilo a Hatteras, que está completamente desquiciado y a menudo, siempre que puede, camina en dirección al polo. Así termina los viajes de Capitán Hatteras. Las aventuras de Hatteras fue una de las novelas más modificadas por Hetzel. El perro Duke es el personaje más original de esta novela. Imagínense, no es Hatteras. Está mucho más presente que Capitán Hatteras. Ya el Capitán Hatteras aparece muchos capítulos después. Y encima el perro Duke, que es un perro, es nombrado más veces que el propio protagonista. El doctor Claude Bonney tiene cosas en común con muchos otros personajes de Julio Verne. Es un científico distraído, pero posee una cultura enciclopédica. Este personaje es el original de muchas anécdotas divertidas. En Un capitán de 15 años también hay un personaje que es una persona muy distraída, pero un genio enciclopédico. Las novelas polares son de lo más común dentro de los viajes extraordinarios. Entre otras, se encuentra El país de los pieles, César Cascabel y La esfinge de los hielos. Hay una película, un cortometraje de Georges Méliès de 1912 que es A la conquista del polo. Está vagamente inspirada en la novela de Julio Verne, Las aventuras del Capitán Hatteras, y en los acontecimientos de la época relativo a la exploración del Ártico. La película sigue las cómicas aventuras de un grupo internacional de exploradores en un viaje al Polo Norte, donde se encuentran con un gigantesco y escarchado devorador de hombres y una peligrosa aguja magnética. Todo esto está armado como una carrera, y así como se hace llamar A la conquista del polo. En un congreso internacional, en un club aéreo, exploradores de todo el mundo discuten sobre la mejor manera de volar al Polo Norte. Todo está en desacuerdo hasta que el presidente del Congreso, el ingeniero Mabol, de Francia, explica sus planes para un aerobús. Un avión con un automóvil de pasajeros y un enorme mascarrón de proa en forma de cabeza de pájaro. El proceso es interrumpido por un grupo de sufragettes. Sufragettes en aquel momento eran como un grupo de mujeres que querían hacer las mismas actividades que los hombres, entonces se anotaban y corrían carreras en auto, hacían experimentos, lo mismo que los hombres, únicamente que en aquel momento estaban separados lo que hacían las mujeres que lo que hacían los hombres. Estas sufragettes se iban a unir a esta carrera, anunciando su intención de ir al polo ellas mismas. Luego son expulsadas. El Congreso nomina a un grupo internacional de expertos para acompañar a Mabul al polo. Runeberg, de Inglaterra, Bluff, Bill, de Estados Unidos, Joe Kron-Ottman, de Alemania, Cerveza, de España, Techin Techun, de China, Koku, de Japón. Mabul lleva a sus colegas a su oficina para estudiar el modelo de su invención y luego a la compañía eléctrica, donde se construye su invento. La líder de la sufragette avanza con sus propios planes para llegar al polo. Como no estaban dentro de la carrera, ellas quieren ir igual, construyendo una máquina equipada con hélices y una multitud de globos de juguete, pero no logra despegar del suelo. El aerobús completo despega con gran éxito, aunque se enfrentan a dos dificultades. Primero, la líder del sufragette trata de abordar con la expedición en el último momento, y luego el explorador Techin Techun, que llega tarde, es dejado accidentalmente atrás.
La carrera hacia el polo atrae a muchos otros aventureros que parten de sus propias máquinas. Pronto el cielo está lleno de aviones de todas las formas y tamaños. Tanto Techun como la líder de Suffragette intentan llegar al polo en un globo, pero nuevamente se encuentran con el fracaso. El explorador cae una corta distancia al suelo y se da por vencido. La Suffragette, sosteniéndose por más tiempo, cae sobre el campanario de una iglesia y explota. Mientras tanto, el aerobús continúa su recorrido sin obstáculos, pasando por varios planetas y constelaciones. El avión se desliza sobre el hielo del Ártico y finalmente aterriza, con todos los delegados sanos y salvos. Sin embargo, casi de inmediato tropiezan con un obstáculo, el gigante de las nieves, un gigante de las heladas y fumadoras de pipa que solo logran asustar con el fuego de cañones. Finalmente, llegan al polo, donde encuentran una gran aguja magnética. Atrapados por su atracción magnética, este se rompe bajo su peso y los sumerge en aguas heladas, donde hacen señales de ayuda y son recogidos por un dirigible que pasa. Pingüinos, focas y pájaros del Ártico se despiden. Los exploradores regresan triunfantes al club aéreo donde se inclinan ante todos los reunidos. Es una especie de viaje a la luna, una cosa así, en donde acá hay muchos aviones, o mejor dicho, muchos medios de transporte voladores, porque no hay ningún avión, son todos como pájaros, aletean, son barcos con alas, autos con alas, colectivos con alas, y todos quieren llegar a la conquista del polo, como si fuera la luna. Es una carrera de diferentes científicos, aventureros, exploradores, hombres, mujeres, grandes, chicos, flacos, gordos, vehículos de diferentes tamaños, aéreos, algunas veces terrestres, son de diferentes colores, de diferentes velocidades. ¿Eso les suena a algo parecido? Como por ejemplo Los autos locos, puede ser también. Hay otra película de esta época, la saga completa de Rápido y Furioso, también es todo así de autos de diferentes tamaños, colores, con personalidades de América Latina, de América del Norte, de Japón, hay orientales, africanos, todos con diferentes medios de transporte para llegar a una conquista de algo. Y para los chicos también hay con este tema de la conquista de un lugar, que es Mickey Aventura sobre Ruedas, que también es como una carrera en donde están todos los personajes de Disney corriendo con diferentes vehículos, vuelan, saltan, tienen alas, tienen ruedas más grandes, son de colores, y bueno, también están los buenos y los malos. Lo que tiene este cortometraje es que, bueno, nombra a los malos como los chinos y las mujeres. También está la película Cars, con diferentes colores y diferentes nacionalidades. Bueno, y llegamos a 5 semanas en globo, escrita en 1863. Estamos a 32 años antes del cinematógrafo. La primera novela de Verne, y recién estamos ahora adaptándola. Primero fue Viaje a la Luna. 5 semanas en globo, publicada el 31 de enero de 1863. En ella aparecen ya los ingredientes de los que serán sus futuras obras, mezclando hábilmente una intriga plagada de aventuras y sobresaltos de todo tipo, y descripciones técnicas, y descripciones geográficas e históricas. El libro lleva a cabo un buen resumen de las exploraciones en el continente africano, que en aquella época no era totalmente conocido por los europeos y al que acudían muchos exploradores en busca de sus secretos. Dentro del libro se reconocerán a muchas personalidades que se aventuraron a recorrer este continente. Personalidades reales, desde el 1700 hasta el doctor Samuel Ferguson, el protagonista iniciador del recorrido del globo. Cuando digo personalidades reales es porque en el libro aparecen estas personas que sí llegaron a recorrer la parte que se conoce hasta ese momento de África, y a Samuel Ferguson se lo pone como una personalidad real también. Ellos pudieron, yo puedo, yo lo voy a hacer, entonces se aparece en la lista de estos aventureros ingleses, canadienses, estadounidenses, japoneses, de todo. Para entrar en las similitudes y diferencias entre la novela y la película, los que ya leyeron la novela
y vieron la película, verán que después del capítulo 10 se comienza con la historia que se logra ver en la película. Hasta el capítulo 10 hay como se anuncia de la hazaña de estas 5 semanas en globo por África. Los 10 primeros capítulos son para el conocimiento de los personajes y el entorno en el cual se habla. Acá hace mucho hincapié el escritor teniendo en cuenta a más de una docena de hombres audaces que han recorrido el mundo, hombres reales, con sus hazañas verídicas. De la misma manera que lo que quiere contar el autor, lo que venía diciendo antes. En el libro conoceremos a muchos ingleses, franceses y alemanes que fueron descubriendo y describiendo muchas partes del planeta hasta aquel entonces desconocido, ya que de eso se basará Verne para hacer una historia aeronáutica geográfica, sin olvidar su forma de destacar a los hombres que han hecho historia. No fueron simples, ni humildes, ni de poco reconocimiento. Estos hombres fueron fuertes, audaces, capaces de luchar para cumplir sus sueños, los cuales eran objetivos para luego relucir sus descubrimientos. Antes del despegue de la aeronave, hay una similitud entre el libro y la película y aparecen en las noticias, ya que las hazañas de recorrer África llega a todas partes y en el libro se explica muy bien. Incluso uno de los protagonistas conoce de este viaje por la prensa, y en la película a los pocos minutos también se ve que la noticia recorre el mundo. O sea, esto es fiel al libro. Para abreviar un poco la historia de la novela, estos personajes sortean muchas aventuras en África. Se cruzan con cazadores de esclavos, se caen del globo, se vuelven a subir, los corren un león. Hay de todo para entretenerse, incluso para sufrir al lado de ellos. Para el libro, colocar a un doctor con ganas de aventura, un cazador amigo del protagonista con ganas de aventura, y un joven fiel y compañero de los 2 primeros protagonistas con ganas de aventura, se hace entretenida la lectura. Pero para la película no es tan así. Algo visual, algo colorido, era necesario otro tipo de condimentos. Es entendible la visión del director y también de la época, podría decirse, porque se ponen a 3. En el libro uno va a ver a 3 personajes que recorren de todo África, a lo ancho, ¿no? Bueno, en la película, esos 3 personajes, el libro es bastante, no triste, sino poco divertido y muy dramático. La película es muy divertida y dramática a veces. Algo que se destaca entre el libro y la película, más allá del humor que abarca la película, es que el libro no lo contiene. Se podrá notar, por ejemplo, que en el libro hay más imágenes de acción de película, de fantasía, que en la película, que incluso se podría haber hecho, ya que hay acciones que suceden en este libro que luego son logradas en otras películas no relacionadas a Verne, pero sí a la ciencia ficción. Acá voy a hacer un parate para dar una explicación de algo que cuenta el libro. En uno de los capítulos finales, el globo necesita tomar vuelo para sobrepasar una montaña. Entonces, uno de los protagonistas se tira del globo, pero no es que lo deja el globo, se tira como si fuera con una cuerda, pero se tira en el momento en que está por llegar arriba de la cima de la montaña. ¿Qué hace? Que el globo se eleve, él corre un poco más, empuja un poco más el globo y se vuelve a subir. Entonces sería como algo bastante raro, pero vos, a medida que te lo van narrando, lo vas imaginando. En la película no aparece eso en ningún momento y sería una escena muy, muy de película, digámoslo así, para poder hacer. Por eso quería hacer ese parate ahí. No aparece en la película. En la película hay mucha charla, muchos diálogos cómicos y acciones cómicas. Me parece un mono, un león que los corre, alguien que se cae a un lago, pero en el libro aparecen muchas escenas de acción, desde esconderse de un grupo de cazadores de esclavos que te pueden matar hasta quedar hundido en un lago durante una noche entera, respirando con una cañita de bambú, cosas así pasan, que en la película no lo muestran. Vamos a resumir un poco la película, que ahí vemos lo que es el globo. Acá está, en el libro se llama Júpiter y el globo se llama de otra forma. Vamos a ver si lo van conociendo, porque capaz que la vieron en la película. El profesor Ferguson planea encabezar una expedición en globo por África, que perdure en la historia de la aviación. Al frente del grupo se encuentra el propio Ferguson, que es la
En la imagen del medio es el hombre que está a la derecha. La persona más anciana a la derecha. En la imagen de abajo es el hombre que está con sombrero. Está con las dos chicas con sombrero. Ese es en la película. Que es quien ha ideado y construido el globo aerostático en el que emprende el viaje y que está integrado por un periodista, Donald O'Shea, que es el que está en el medio, entre el hombre de rojo y Ferguson, un científico, Sir Henry Binning, que es el que está de rojo, y Jacques, un auxiliar de vuelo que es amigo de Ferguson, que acá no está, que es el que maneja el globo, en cierta forma, el que maneja el globo, prepara la comida, le pone en la mesa, porque este globo también tiene bastante, es como la bala que va a la luna, con biblioteca, tiene tazas de té que toman el té a las 5 de la tarde, tiene libros, tiene porcelana, tiene de todo el globo. Bueno, inician el vuelo por territorio más desconocido del este de África, rescatando a una mujer llamada Susan Gale de un sultán borracho, que acá está, es la morocha que está abrazando Ferguson, el de sombrero, y enfrentándose a una banda de traficantes de esclavos, a cuyo frente está el malvado Hamed, que acá no está, pero en estos personajes no está, pero terminan siendo 7 personas arriba de un globo, pues, que en el libro son 3. Bueno, la adaptación de 5 semanas en globo de 1975 es Viaje Fantástico en Globo. Esta es una adaptación en México se realiza la adaptación de 5 semanas en globo, con una duración de 109 minutos y dirigida por René Carona Jr. Explorar el África requiere de personas intrépidas y valientes, aún más cuando se quiere hacerlo volando en un globo. 3 exploradores lo intentarán y en su travesía tendrán que sortear los obstáculos que les impide la naturaleza. Eso es lo más cercano a la novela, porque son 3 exploradores que van a recorrer el África. En 1872, el comodoro Sir Francis y el inventor Douglas inician en nombre de la Royal Society of Geography de London, que es en Londres, un viaje en globo bajo el mando del doctor Ferguson, que planea cruzar el África de este a oeste. Pero para cumplir esa hazaña tendrá que sortear innumerables aventuras en las cuales sus vidas estarán en serio riesgo. Eso pasa constantemente en la novela. En cada capítulo, después del capítulo 10, que es cuando logran salir hasta que llegan a la parte final, digamos, del recorrido, que tienen que caer el globo en un río. En cada capítulo tiene una hazaña diferente que tienen que atravesar, inclusive aparecen y desaparecen protagonistas. Hay 2 o 3 capítulos que desaparece el joven que acompaña a Ferguson, después desaparece el amigo de Ferguson, otros capítulos, y vuelven a subirse el globo. Eso pasa en el libro. Esta adaptación, la que estoy hablando de México, es muy fiel al libro, ya que cuenta con 3 personajes, no como la de 1972, en donde la búsqueda de no aburrir y contar historias mezcladas de diferentes personajes los lleva a tener más de 3 personajes principales, como si sucede en la película mexicana y en el libro de Verne. Hay muchas más películas, programas de televisión, videojuegos, adaptaciones, hay adaptaciones fieles e infieles, como por ejemplo hay una película mexicana sobre viaje al centro de la Tierra con monstruos que ni siquiera van al centro de la Tierra, se meten dentro de una cueva. Hay dibujitos animados como Miguel Strogoff, que son capítulos de 12 minutos, hay de todo para ir viendo de Verne. Podría haber seguido, pero quería terminar el encuentro con 5 semanas en globo, publicada en 1863, su primera novela, el inicio de todo este recorrido. En este encuentro iniciamos con la primera película adaptada de la novela de Verne, que es De la Tierra a la Luna. Voy a empezar por esta, terminar por esta, ya que la vez pasada empezamos por esta. Y Viaje a la Luna, firmada en 1902. Entonces así tendríamos la primera novela y la primera novela adaptada al cine. Todo lo escrito es una obra maestra de Julio Verne en la cámara del cine. Muchas cosas se han dicho, tanto en los primeros directores de cine, que abrieron las primeras imágenes para delectarnos, como en aquellos escritores como Julio Verne, que vieron en las páginas que escribían imágenes que luego se verían. De las novelas de Julio Verne, más de 30 han sido llevadas al cine, dando lugar a más de 95 películas, sin contar la serie de televisión. Las obras más veces adaptadas ha sido Miguel Strogoff. Esta es la obra más adaptada, en dibujito animado, en película, en juego de mesa, de todo hay de Miguel Strogoff, igual que el Viaje al centro de la Tierra, pero esta es la más adaptada.
seguida de 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra. Y para hacer un cierre, diré algunos de los títulos que también se han llevado al cine, como, bueno, Viaje al centro de la Tierra, Miguel Strogoff, Los hijos del Capitán Grant. Hay obras de teatro de Los hijos del Capitán Grant, Los sobrinos del Capitán Grant, Los nietos del Capitán Grant. También hay obras de teatro cómicas y no tan cómicas. La vuelta al mundo en 80 días, Los 500 millones de la Begún, 800.000 leguas por el Amazonas, El amo del mundo, que acá lo tengo como dueño del mundo, 2 años de vacaciones, El conde de Sandor, Las tribulaciones de un chino en China, Las Indias Negras, La estrella del sur, En el cometa, La luz del fin del mundo, que vendría a ser el faro del fin del mundo, Un capitán de 15 años, no recuerdo dónde lo tengo ahora, y muchas más, inclusive, bueno, hay El rayo verde, tiene su historia también, y Claudio Bombarmack. Y esta historia quizás continuará. Acá le quiero dejar primeras películas a finales del 1800 y principios del 1900, como La luna a un metro, Le Papillon Fantástico, Francisco I y su bufón, Voyage a través de lo imposible, que es a la que hablamos, El reino de las hadas, Barba azul, Juana de Arco, La sirena. Todas esas películas hechas por Méliès son del 1800, son antes del 1900. Algunas son del 1900, 1902, 1904, 1903. Pero le quería mostrar estos links para que, si quieren curiosear, puedan llegar hasta ahí. Bueno, señoras y señores, de esta manera culminamos con una parte de Verne, o con todo Verne, no sé, como más les guste, porque se puede seguir hablando mucho de Verne. No hablamos de esta película, por ejemplo. No hablamos de esta película. No hablamos de esta película, ni de estas adaptaciones. Podemos... De esto tampoco, o sea que hay para hablar. Acá esta tiene dibujitos animados buenísimos, de 2 años de vacaciones. Tiene, inclusive, son unos chicos que quedan varados en una isla, y hay una película que es de chicos varados en una isla. De esta tampoco hablamos, que hay una película muy, muy linda y de época acá. Así que bueno, eso fue todo hasta hoy. Espero que les haya gustado el encuentro. No sé si tienen alguna pregunta, tienen algo para contar, para agregar. No, muy bueno, Lisandro, muy bueno. Me dejaste pensando en todo lo que el cine fantástico ha podido imaginar gracias a Verne, porque aún las películas que no son adaptaciones, pienso en John Lost, o en Avatar, o en, no sé, las películas de terror de los años 90, cómo tienen indirectamente una relación con todo esto que estamos hablando, digamos. O sea, cómo abrió la posibilidad de imaginar, cómo muchas de esas cosas serían inimaginables hoy sin todo este trayecto de adaptación, de escritura, de adaptaciones, de escritura sobre las adaptaciones. Sí, abrió Méliès, más allá de todo lo que hablamos al principio sobre el cinematógrafo, Méliès abrió el juego para poder filmar lo que se quisiera. No había solamente que filmar un documental, no, agarró y puso escenografía, actores, ya puso el vestuario, maquillaje. Ficción. Por eso vamos al cine. Claro, tal cual. Por eso vemos las películas, por eso tenemos televisores. Así que bueno, me alegra que les haya gustado a todos. Muy bueno. Si alguien quiere decir algo más. El 30 de noviembre es el último encuentro. Lo va a dar Alberto.
Así que bueno, gracias a Alberto, Gastón, Joaquín, Gabriela, los Gabrielas. A ver. Gracias, Joaquín. Gracias a todos, chicos. Gracias por estar ahí y que se entretengan con lo de Verne. Y veremos si después sigue un poco más Verne. Hay muchas adaptaciones más. Bárbaro. Bueno. Muy bueno, Lisa. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós.